Bienvenidos y bienvenidos a un programa más de Tus Derechos. Hoy la verdad es que pues ya es mitad de semana, espero que todo esté muy bien en su día a día. Y hoy me siento muy privilegiada, muy emocionada de poder tener a esta invitada que tenemos, Tlaloc, porque yo desde mi perfil especialista en materia familiar, tener a quien yo considero la mejor juez en materia familiar, aunque ella diga que no, siempre lo va a decir, yo digo que sí. Y para mí es emocionante tenerla de este lado, porque la verdad es que dentro del día a día laboral fue imposible poder coincidir en estos espacios, porque a veces se malinterpreta, siempre hubo una línea de respeto, pero ahora verla ya fuera de esta función judicial como jubilada, pues ya nos da más apertura, así que hoy le doy la bienvenida a la jueza en retiro Sandra Gaeta Miranda, a quien en un ratito más ahorita vamos a presentar, pero también a mi querido Tlaloc, que coincidimos hoy miércoles. Está padrísimo cuando los dos estamos aquí en cabina, ¿no? Está divertido. Y pues bueno, Tlaloc, bienvenido también. Muchas gracias, saludos a todos, gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio, nos da muchísimo gusto. El día de hoy yo también me siento muy contento porque desde hace mucho tiempo que nos conocemos los tres y efectivamente platicar con una persona que yo puedo decir ha sido tan comprometida, que se ha metido a trabajar, a estudiar, o sea, realmente yo lo que puedo decir es, ha dado parte de su vida importante a esta institución, y no solamente es en el tema de toda la justicia que impartiste, sino también la parte de el legado de la gente que has inspirado a que de alguna manera pues se ponga a trabajar, se ponga a estudiar, se ponga a pensar, y también la sensibilidad con la que se deben de tocar los temas en materia familiar. Entonces me siento muy contento, y claro que sí. Miren, les voy a decir un secretito. Tanto Tania como su servidor, pues de repente hacemos esfuerzos por venir a compartir este espacio, pero yo hoy que supe que iba a venir Sandra, dije, no me la puedo perder, o sea, voy y todo, y bueno, pues aquí estamos con mucho cariño y con mucho gusto. Bienvenida, esta es tu casa, somos tus amigos, y así es que ahora sí ya podemos crear un vínculo diferente, ¿no? Ahora sí ya puede ser permitible. Y pues bueno, a mí me gustaría iniciar esta plática preguntando quién es Sandra Gaeta. Wow, qué pregunta. Bueno, Sandra Gaeta tuvo la oportunidad de venir a hacer a esta tierra lo que más quería. Esa es Sandra. Entonces, a razón de un largo esfuerzo, pero de esos esfuerzos que validan a uno, logré poder cumplir 30 años en el Poder Judicial. Los sentimientos afloran en el momento de mi retiro, claro que lo hay, y es la primera vez que me estoy pronunciando. De hecho, ni en mis redes dije me voy, porque era un espacio muy personal. Vivir en el tribunal por 30 años y tener la oportunidad de 17 años ser juzgadora fue realmente algo que agradezco a la vida, agradezco a Dios sobre todo, y agradezco al pueblo, en este caso a la sociedad, que fue quien a través de esa potestad me permitió poder llegar a sus familias. Sabe que en momentos difíciles, porque estar en juzgadores es porque es en un momento difícil, pero puede decirlo, fue con la convicción de hacer que era lo mejor para esa familia cuando estamos en desacuerdos, cuando no hay comunicación. Es una labor inmensa, de un impacto muy fuerte, emocional, por eso los juzgadores tenemos que tener esa sensibilidad para tener esta oportunidad. Entonces, simplemente gracias Estado, gracias sociedad, sobre todo Morelos, por permitirme estar aquí. Ahora Factor 4, que es la oportunidad, de verdad que para mí, tú sabes cómo es todo esto, pero dije, ok, vamos, voy a empezar a participar de nuevo, porque tengo que devolver tanto lo que la vida me dio durante estos años, y empezarlo a devolver a quien, a mi gente, a mi pueblo, a mi sociedad, a mi Morelos, precisamente porque venimos con un nuevo paradigma de la impartición de justicia. Pero algo que sí no puede, aunque cambie la normatividad, ser juzgador realmente requiere una sensibilidad y ese toque que es muy diferente a ser juzgador en otras materias,
que es ser juzgador en materia de familia. Pues qué bonito escuchar a una mujer humilde, a una mujer sin egos, porque además quienes te conocemos, reconocemos, como dijo Tlaloc, tu trayectoria, una jueza que fue premiada a nivel nacional, a nivel estatal, siempre con sentencias creativas, con sentencias únicas, con esas primeras sentencias de lectura rápida para los niños. Y yo, pues obviamente en su función de juez nunca se lo pude compartir, pero hoy te quiero decir que si yo elegí especializarme en materia familiar, fue por ti. A mí nunca se me olvida una primera audiencia en la que entré, que ya había tenido una experiencia, pues empieza chavito, Tlaloc, ¿no? Y no faltó el juez que dijo, no, póngase a estudiar. Y te sacaba de su oficina. Y después entré a la oficina, me acuerdo que estabas en el juzgado octavo, y de pronto fue como, ¡oh! Me rompieron el esquema, escucharte hablar del derecho de familia, escucharte hablar con sensibilidad. Ahí entendí que era lo mío, que yo quería ser como tú, pero en esta función de litigio, ¿no? Y qué bonito hoy poder reconocerte desde ahí, porque no todos los jueces, y lo platicábamos antes de los micrófonos, antes de iniciar Tlaloc y yo, no todos los jueces tienen esta sensibilidad para tener una especialidad en derecho de familia. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, creo que esa es la clave para ser juzgador en materia de familia. Realmente la capacitación y sensibilizarnos en el tema. Derecho de familia no implica pues tener una estructura como en materia mercantil, como en materia penal, como en materia civil. En materia de familia tenemos diferentes familias y vamos estructurando y reconociendo derechos. Entonces puede ser que una experiencia que tuve hace 2 años, hoy resolviendo un caso similar bajo una nueva introducción de elementos, bajo una nueva temática y reconocimientos de derechos que estábamos dejando o estábamos muy acostumbrados a dejar, el reconocer un derecho fundamental y esperar que lo hicieran las máximas autoridades. Entonces, cuando ya viene el impacto de poder hacer un control difuso sobre la norma, a decir, ¿por qué debo de hacerlo así? Esa es la forma en que dice, bueno, ahí viene lo difícil. Ahí viene realmente hacer ajustes razonables. Hoy ya en el nuevo código ya entendemos un poquito más. Pero yo les voy a decir, yo veía que lo más fácil que es para los juzgadores es ser formalista. Y ya no estamos en un ámbito de formalidades. Lo fácil es ser formalista, porque quiero que la ley me lo diga a la literalidad, pero no estás tutelando derechos, no estás salvaguardando realmente a esta familia, adaptarle, debido a su caso concreto, ¿cómo voy a resolver su controversia? Porque todas las familias somos diferentes. Imagínense el contexto familiar, o sea, impactante, y aparte vienen ellos, y luego, échenle el sentimiento de los abogados, que parece que ya se están peleando también, y que lejos de conducirnos con probidad, empezamos a falsear para obtener lo que creen que va a hacer daño a la otra persona. Pueden ser los hijos, puede ser el dinero, son varias vértices que uno tiene que estar visualizando, porque aparte de verdad que se experimentan o se especializan hasta en actuar, en decir mentiras. O sea, yo de verdad en una ocasión increíble, o sea, cómo era el impacto de creer lo que estaba pasando, y es ahí cuando pues necesitamos coadyuvarnos de otros especialistas para poder interpretar y saber qué es lo que requiere esa familia. Porque no se trata simplemente de juzgar y condenar. Aquí en materia de familia, de verdad, y que lo entienda la gente, no podemos decir que hay ganadores y perdedores. Tenemos que hacer que ganen las familias. De verdad, puede haber casos donde están perdiendo todos o ganamos todos. Y al momento en que gana una familia, gana de verdad, que gana la sociedad, porque estamos integrando a nuestros niños a este ámbito de saber que la resolución de nuestros problemas está en uno mismo. Y ahí partimos. Pero si tenemos juzgadores que no pueden resolver sin ese sentimiento, sin esa responsabilidad que requiere un derecho de familia,
pensando que simplemente de la norma y a la literalidad no nos va a servir. Morelos necesita realmente gente que diga, voy a ser un juzgador con ese sentimiento, con esa vocación. Tenemos que sentir que venimos a esta tierra a hacer eso. Y es real, ¿no? Digo, seguramente nuestra invitada no lo va a decir, pero pues yo sí lo voy a decir. En realidad es que hoy no vemos, y yo cuando me entero de tu jubilación, pues viene una preocupación, una ocupación, porque no hay jueces como tú. Hoy hay una escasez en jueces con esta sensibilidad, con esta especialización en materia familiar. Efectivamente creen que tienen frente a su jurisdicción asuntos mercantiles, civiles, todo menos familiar, jueces que no te reciben a menores, a pesar de ser cuestiones urgentes, que no escuchan a los justiciables, que todo se lo quieren delegar a su personal, que pues obviamente están rebasados de trabajo también, no tienen tampoco esta capacidad de escucha, y es un tema muy preocupante. Y va a ser todo un reto con este nuevo código familiar que además exige la especialización. Ahí va a ser un verdadero reto, ¿no, Tlaloc? Y una complejidad, porque bueno, para empezar no dice quién te va a especializar. Entonces, ¿y en qué sentido también? O sea, es como, sí, especialista, pero ajá, ¿en qué? O sea, en divorcios, en niños, en viejitos, o sea, es como muchas circunstancias. Ahora, yo creo que actualmente en el Poder Judicial de Morelos, pues sí es un tema muy complejo, porque de por sí todos son jueces de todo, casi ya casi mezclan también los penales con los mercantiles, civiles y todo esto, y a cada rato los están moviendo y los están cambiando. Entonces de repente ya eres civil, luego ya eres familiar, y luego ya también ese tema de las denominaciones. Hace ratos yo estaba pensando dije juzgado, tercero, dije, ya no me acuerdo si este es civil, familiar o qué pasó con cambio, ¿no? Y finalmente, aunque la denominación diga juez familiar, pues llevan mercantil, llevan familiar, llevan civil, llevan de todo. Entonces, o sea, son una serie de complejidades. Realmente me parece que la especialización que se tiene en Morelos, o que se ha tenido, como en el caso de nuestra invitada, pues ha sido al tema de los años, y pasan los años y es cuando, o sea, dices, ya me cayó el 20 sobre tal o cual cosa, te sensibilizas más. Yo también eso es lo que he advertido mucho, ¿sabes? Ya cuando las personas, los juzgadores tienen una sensibilidad y manejan muy bien el juzgado y todo, se jubilan. Y tú así como de, ¡ay, Dios mío! No, la verdad es que, pues sí, yo siempre te voy a reconocer esa creatividad jurídica que a todos nos ponía de cabeza. Es como la juez ya nos está hablando de justicia adaptada, ya nos está hablando de las sentencias de lectura rápida. O sea, una mujer que traspasó lo ordinario para hacerlo extraordinario, una mujer que pasó de lo cotidiano para hacerlo creativo. ¿Qué es lo que te lleva a hacer así? O sea, ¿cómo logras esto? Ay, es algo que disfruté, de verdad lo disfruté, y sabía que tenía algo como poder ayudar. Había formas. Fue solamente una vez, en un caso realmente que eran 5 minutos, y dije, ¿hacia dónde voy? O sea, porque era algo que tenía que resolver en ese instante, y llega la forma, porque no tan solo tienes que estar con la literalidad de la norma, sino te llega y dices, esto es lo justo. Porque si bien lo justo va dentro del ámbito de lo legal, pero tenemos una apertura para poder nosotros resolver sin esa formalidad. Soy muy énfasis en esta palabra, porque ahora, de hecho, nos lo tuvieron que poner en el nuevo código. Déjate de formalismos y atiéndelo desde el 17 constitucional, porque ese es el contexto. Entonces, en este caso decía yo algo, ¿qué es lo que necesitamos los jueces? Es tener empatía, disfrutar. Apenas escuché y dije, eso no es cierto, que en una entrevista y decían, no, que los jueces, y hablaban del ámbito de lo que ganaba un juez, y que era, o sea, realmente estar como un juzgador es porque tienes la vocación. No va a haber posibilidad, si tú vives con el gasto, que con tu sueldo, no va a haber posibilidad que seas, que digan que tienen un sueldo, que simplemente vivimos
con las cosas básicas que nos puede dar el sueldo de un juez. Pero cuando lo disfrutamos, yo dije, a eso venimos. Y estar en el Poder Judicial, que te hayan dado la oportunidad de decir el derecho, de tener esa jurisdicción, te da la pauta. Te da la pauta y te dan las tablas, lo dijo, creo que yo tenía 14 años ya en el Poder Judicial, 11 como secretaria, o 9, no me acuerdo, 9 o 11, entre este parámetro. Y yo decía, todavía me falta. O sea, porque tenemos ese deber de decir, tenemos que seguir capacitando. Hasta que en un momento dije, ay, si este nombramiento se lo dieron a tal persona, lo digo con todo. No, creo que sí puedo. Y en el momento en que nos decidimos es cuando dije, va. Y de verdad, es una labor nada fácil, pero muy gratificante. En la vida hoy no tengo más que agradecer al Poder Judicial esa oportunidad que tuve, a todos mis compañeros, lo dijiste muy claro, porque nada es muy de una forma tan cerrada. A veces me decían, ¿por qué fija un porcentaje si aquí en este caso también son 2 niños y usted está cambiando el porcentaje? Yo nomás le decía, solamente tienes que leer y te darás cuenta por qué. No estamos, porque todas las herramientas es la lectura y algo más. Jamás podríamos excusarnos, y eso pasa, que por nuestras cargas laborales vamos a dejar de atender con la prioridad que merece un asunto donde están integrados las familias, donde hay niños, donde hay personas de la tercera edad. Entonces, no pude jamás tener a justificantes, sino hasta que de verdad, hasta nuestros propios tiempos, nuestras propias familias, y yo sé que los juzgadores que tienen esa vocación lo sabemos, que damos aún más de lo que podemos. Estamos aún sobre nuestra familia, sobre los tiempos. Yo puedo decir, estos 30 años que di al Poder Judicial, viví más ahí que en mi propia familia, porque en casa a veces nada más llegábamos a dormir. Entonces, ese es el alcance, y pues mucho por hacer. Y el nuevo código es el parteaguas, realmente ahora que debemos. Sí cambiaron las formas, ya está. Cambiaron las formas de elegir jueces, pero que hay que capacitarnos precisamente para que quien se atreva a alzar la mano para ser juzgador sepa que los que ya estamos aquí nos vamos a preparar por bien que dignificar nuestra labor de abogados y por bien de nuestras familias. Claro. Esa es parte. No, y hablar de la especialización va a dar orden en los procesos legales, porque bien decías tú que a veces hay abogados que hasta entrenan al cliente para mentir. Ellos mismos se contagian emocionalmente, terminan creyéndose la historia, que es más sencillo aventarse una mentirilla por escrito, ¿no? En un rato de ociosidad, a estar en una audiencia oral donde el juez va a percibir desde tu conducta, si le mientes, no le mientes, tu capacidad de argumentar. Eso va a estar interesante. O sea, yo creo que esto es algo que ya sí o sí se tenía que dar forzosamente. Sí, eso da un paso adelante. Y efectivamente, como lo estás comentando, está este tema de la especialización. Y en ese respecto yo te quiero preguntar, ¿tú pues consideras que el personal que interviene en el juzgado pues también habría que especializarlo, o también habría que guiarlo en ese sentido? En esa parte, creo que eso es primordial. El alcance, y ojalá que nuestros ahora nuevos directivos puedan verlo y sensibilizarnos en el tema, y de verdad aquí estamos para apoyar en los que quienes vivimos ahí podemos hacerlo, pero el primer contacto es importante. ¿Qué sucede? El mismo oficial de partes. Hoy hay responsabilidad hasta del oficial de partes ahí, como lo dice en el código. O sea, hay que actuar con una formalidad que debemos de atender precisamente a una justicia cotidiana, ¿sí? Ese es el enfoque primordial. ¿Quién va a hacer que este código tenga un éxito? Nosotros. Nosotros, los abogados, los juzgadores, para que la sociedad ya pueda acceder a la justicia en un ámbito de mayor fluidez, ¿sí? Y deben de tener capacitación desde el oficial, desde el momento, porque yo sé, y platicábamos historias y tuvimos muchas pláticas con el mismo personal, y a veces les decía, sabes que si vienen conmigo la respuesta, así es que tendrás que hacerlo en ese momento.
Entonces, luego mi mismo personal me decía, no, licenciada, usted nada más empieza a ver hacia arriba y ya sé que algo nuevo ya está planeando, porque yo ya estaba en mi controversia o en una presentación o algo, y yo decía, es que me están cayendo las ideas y esto se hace ahorita. Había que trabajar ahorita, había que hacerlo por nuestros niños, por nuestras niñas, y realmente creo que el propósito que tenemos ahora para capacitarnos es haciendo en lo individual. Tengo la oportunidad de ya estar teniendo algunos grupos donde estoy escuchando, vamos por todo, vamos, porque es un cambio, porque estamos acostumbrados a una forma, y yo te voy a decir, ¿qué es lo más difícil, Tlaloc? Desaprender. Desaprender es lo más difícil, y van a querer arrastrar lo que no nos funcionó en este sistema, que en un momento le llamaremos tradicional, a este nuevo sistema. Van a querer traer esas malas praxis, no va a funcionar, es totalmente diferente. Sí. Desde el oficial de partes que va a presentar una demanda y en la noche tuvo un problema esta familia, la mujer, el niño, la mamá, la abuela, quien haya sido, puede acceder y pararse en un juzgado y decir, asígname a un juez. Eso es lo que, y lo podemos hacer ahora, lo podemos exigir ahora. Asígname un juez porque no tengo ni siquiera las actas de nacimiento porque me sacaron de mi domicilio. Necesito un juez familiar, no estoy pensando en la cuestión penal, que es un ámbito muy diferente. Claro. Necesito que le des a mi familia estabilidad. Escúchame, ¿qué batallamos? Y sabemos los abogados. A veces 3, 4, 5 meses sin medidas cautelares. Eso no es posible. La medida cautelar es inmediata. Debo de salvaguardar y tenemos que buscar estrategias. Una de las estrategias que me funcionaba al final es decir, bueno, voy a creer, porque estamos hablando también, hablemos que hombres y mujeres, y decía, sí, pero si viene el papá con la misma estructura de la demanda y los mismos hechos, pero los nombres están invertidos de actor, él y ella demandada, piden medidas, piden pruebas, porque no creemos, porque culturalmente. Pero si esa misma demanda, el nombre apareciera de la mamá, inmediatamente damos las medidas. Estamos acostumbrados, porque es algo que no hemos podido cambiar. Porque aparte, a veces decíamos, bueno, va, ¿y qué creen? Creíamos, dábamos la medida y nos dábamos cuenta que no estaban actuando con probidad. Es decir, hablar con la verdad. En materia de familia no van a ganar una casa. Vamos a perder corazones. Perdemos estructura familiar armónica. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues, son muchas cosas y yo creo realmente que este código, pues somos nosotros. Vamos a empezar. Ya escucho varios abogados preparándose. Aquí nadie puede decir que tiene experticia. Aquí en Morelos nadie puede decir primero, porque no tuvimos el alcance de llegar a una oralidad. 2, es un nuevo código. ¿Quién podrá decir que tiene toda la experticia en esta materia? No. Vamos a iniciar iguales. Vamos en la misma línea, entonces en esa misma línea de capacitación somos como podemos hacer la diferencia. Fíjate que yo concuerdo con este tema y yo también digo lo mismo, hay gente que está dando que el nuevo código y yo te capacito y no sé qué, y yo digo, pues ¿usted va a capacitar en qué? Pues si no, pero sí pienso que la gente con experiencia probada, de tradición, de tantos años, o sea, hay algunas cosas que sí funcionan, sí, algunas cosas que ya tienes demostradas a través de la experiencia, que sí puedes aplicar en los nuevos códigos. Y la otra, me parece que es súper importante, la voluntad de la autoridad de ser estrictamente rigurosa con este tema. Ciudad de México, que ya tiene este tipo de procedimientos, fascinante, que dicen, aquí la demanda es electrónica, no hay más, y no hay ni siquiera oficialía. Entonces, electrónico el asunto, lo tramitan y le dan el trámite. Sí, ahorita hay una curva de aprendizaje porque los jueces como que medio así y se tardan. Es natural, es natural. Sí. Pero casi algunos sí le leen y hacen lo que dice el código y lo van sacando y parece que va ahí más o menos bien, al menos se parece una voluntad más rigurosa que la que yo advierto aquí, porque aquí ni el portal siquiera se ve que estén planeando
ni que estén buscando recursos para que haya toda esta infraestructura tan importante y tan necesaria que son los medios electrónicos. Y la otra es como de la capacitación. Bueno, van a ser nuevos jueces, sí lo entiendo, pero ¿y el personal? El personal se va a quedar, todo ese personal que es el que realmente va a manejar mucho más los juicios que tal vez los propios juzgadores, que van a llegar sin experiencia, con un nombramiento por supuestamente voto, y que o sea, no van a tener a lo mejor a veces el tino, la sapiencia, la experiencia o la voluntad o el corazón o el amor para estar sirviendo para eso. Entonces creo que sí es importante que los litigantes, sobre todo los usuarios, estemos preparados para lo que viene y exijamos que este código se implemente de la mejor manera posible. No sé si ustedes y así es, claro. La verdad es que en Morelos íbamos a vivir una revolución, porque no solo es trascender a la oralidad, sino trascender a nuevos jueces, nuevos magistrados. Me queda claro que los que están ahorita, pues bueno, seguirán transitando con plena conciencia que en el 2027 terminan y se van, ¿no? Pero en realidad sí va a ser todo una trascendencia, sí va a ser una revolución, y me queda claro que nosotros como desde nuestra función, litigantes, operadores del derecho, tenemos que dar nuestro 100% para que accesamos a una justicia. Yo siempre digo que debe ser una justicia humanitaria, al menos en materia familiar e incluso en general, sí. pero en materia familiar con mucho mayor sensibilidad. Fíjate, hoy nuestro código actual sí habla de cierta oralidad. ¿Sí? Uno puede ir a presentar su demanda oral en ciertos temas. No. Ir a presentar una demanda, te tildan de loca, ahí viene la latosa, cómo se le ocurre. Y bueno, parece que es en lugar que sea más rápido, a ver, te lo voy a admitir rápido y avanzamos en el tema. Hay que hacer un switch también en otros rubros a todos los que jugamos en este rol de los juicios, desde la función que tengamos, porque cómo creas conciencia en el trabajador, en el litigante, en el pasante en derecho, a irse engranando a esta agilidad, a esta humanidad, a esta sensibilidad, para que todo pueda marchar bien, porque sí se puede. O sea, vemos estados como Nuevo León, no hay nadie en los juzgados, todo es virtual. Mientras tú presentas la demanda, ya está digitalizada. Si tú quieres ir a hablar con el juez ya la tiene en el monitor, ya sabe lo que le estás hablando. O sea, el tema es rápido y menos corrupto. Y aquí vemos, bueno, estamos experimentando, no sé, ahorita, porque a mí me tocó el inicio de la cuestión de los exhortos. Ustedes pueden ver el alcance de la importancia de una notificación de un exhorto, la celeridad, lo que viene a impactar luego en tu proceso. Claro. Pero no sabemos ahorita si realmente está funcionando ya en esta plataforma, que tu exhorto se va y en menos de 15 días está de vuelta. Hoy el nuevo código sí te maneja ya esos plazos, ya maneja la obligación por parte de la institución del envío. En ocasiones estamos esperando que el exhorto vengan a encargármelo, cuando realmente ya se tiene que enviar. Claro. Sí, porque está la instrucción, está la plataforma y tenemos que enviarlo. Sí, sabemos que no tenemos el personal en ocasiones capacitado, porque sí debe de ser gente también que domina la informática. En ocasiones a veces tenemos operadores que ni siquiera apenas iban a empezar a aprender a utilizar una computadora y que accesaras con un personal de ese apoyo, cuando tú sabes que el día a día no puedo parar, te está rebasando. Entonces empezamos bajo esa misma base de que si no conocemos ni siquiera las mínimas para hacer un envío de un exhorto, porque regularmente a veces dicen, no, pues es que yo no sé, y en juzgados eso sucede, no, pues es que yo no sé, todos no podemos decir que no sé, tenemos que buscar cómo capacitarnos, esa es la clave, la capacitación, como lo decías, desde el oficial, que va a tener que aprender, realmente desaprender esas malas prácticas y aprender. Y les voy a compartir algo, ahorita que decías, Lalo, que el Poder Judicial del Estado de Morelos, no vemos indicio alguno sobre la capacitación o la infraestructura, estamos como en blanco, pero también debo reconocer que si hay instituciones educativas
y si hay algunos grupos de abogados, como barras, colegios, que sí se están ocupando del tema. Yo veía el trabajo que han hecho en la barra de abogados, donde incluso pudiste participar como ellos, ponente, sí, ha habido y dar capacitación en esta oralidad. Vemos la Universidad UNIM, que ahorita está despuntando muchísimo en tema de ofertar una especialidad en oralidad, ¿no? Y en derecho de familia. O sea, me parece que institucionalmente no lo tenemos muy claro, pero social y académicamente a través de sectores privados sí se está trabajando, y yo creo que no va a haber pretexto para decir no me pude capacitar, sí. No hay pretexto para decir no le entro a la oralidad y entonces me sigo aferrando a un sistema tradicional que los va a dejar fuera del campo laboral, ¿eh? Hay que entrarle todos. Esa es, sí, y así lo es. Varias escuelas, he tenido la oportunidad ya en varias escuelas que están buscando, ya, o sea, ya tenemos, también son una asociación de abogados también, Benito Juárez de Jojutla, igual, accedió, o sea, vamos a buscar, entonces ahí ya también se están conectando jueces de la Ciudad de México para lograr realmente eso que estamos queriendo todos, nosotros como sociedad también, pues que fluya, y que si tengo un problema de familia, no me voy a enfrascar, si bien es cierto sabemos como abogados, y eso que quede bien claro, que nosotros los abogados podemos cambiar y cambiamos el rumbo de las vidas de las personas. Inmiscuirlos en un proceso realmente es el cambio de una vida que está dando directriz diferente. Entonces, si bajo ese rubro nosotros actuamos con ética, con probidad, con esa responsabilidad que la sociedad requiere para que tengamos familias viviendo en armonía, cualquier tipo de familia, en la forma como la quieras estructurar. Si decidimos al final de cuentas cambiar la forma de nuestra familia, ¿por qué tener que llegar a un desgaste tan alto por la falta de conciencia de lo que implica un proceso? Entonces, ahora sí, ya vienen muchas, de verdad, platicar del nuevo código sería genial, ahí estaríamos también, tendremos la oportunidad de ver nuevas figuras, cuestiones que realmente tenemos que cambiarlas, para hacerlas ver en proceso, pero de otra manera. Bueno, pues hay que comprometerte, ¿no? Para un segundo programa, sí. Y hablar de estas circunstancias diferentes que maneja este código a nivel nacional, no en materia civil y familiar, que la verdad sí está interesante, sí. Y siento que sí viene a aportar muchísimo, y siento que ya era necesario y era urgente, porque además en materia familiar todos los días las circunstancias cambian. Al menos en materia familiar, hoy justamente atendía a una posible clienta y justo le platicaba esto, es que no puede ser que un abogado penalista que no está especializado en materia familiar, que quizás solo por vender el juicio te haya hecho este tipo de cosas, porque pues obviamente no hubo un resultado positivo, y es bien difícil juzgar el trabajo de un colega. A mí no me gusta hacerlo por ética, pero sí digo, no comparto esta estrategia legal, porque yo considero que lo más viable era esto, y te das cuenta que hablar de una especialidad nos va a llevar incluso también a volver a tener un voto de confianza en la ciudadanía, porque la verdad, al gremio de los litigantes, bueno, nada más basta ver el Día del Abogado con todos los memes que nos etiquetan, que si de las copias, que si del actuario, que si de... Bueno, la verdad no queda más que dignificar nuestra profesión, el derecho, nuestro sistema judicial también, porque además no lo merecemos. Así es. O sea, sí merecemos acceder a una justicia bonita, humanitaria, sensible, donde los menos afectados sean las infancias, sean los adultos mayores, porque además pues somos papás, o sea, mi hijo de 5 años va a interactuar quizás con los niños que estuvieron sujetos a conflictos donde traen el rechazo del papá, de la mamá, la ausencia provocada por un juicio que a lo mejor se pudo haber resuelto perfectamente, ¿no? Sí, definitivamente, tenemos que generar conciencia, incluso desde el punto de vista de los litigantes, hablar nosotros con nuestros clientes, porque a mí al menos me ha pasado. Llega el cliente bien enojado, bien molesto, súper enganchado con la mamá o con el papá, y ese es el problema, ese es el conflicto grande, porque la verdad, bueno, al menos yo he tenido esa percepción, casi que te quieren obligar a, pues ahora sí que, aunque se escuche feo, a fregar al otro, y tú como litigante, o sea, vienen así como muchas preguntas de corte ético, de corte...
pues sí, de una razón moral, y dices tú, bueno, es que no, pero entonces llegan con otro colega que les dice sí y se van a la yugular completamente creando historias. Y la otra, que también a mí en lo particular he observado, cuando tú dices, bueno, es que, o sea, podría ser que tengan un acuerdo equilibrado estas personas, y como que lo propones al juzgado y no resulta, porque ahí es como casi entras muy blandito, ¿no? al asunto, y entonces no resulta porque el juez ya no te cree de entrada, entonces ya lo llevas a la mitad, ya te creyó un cuarto, ya no te van a dar las medidas, ya no va a pasar esto, ya no va a pasar lo otro. Cuando realmente quieres actuar de buena fe, no, a veces yo lo que he observado es esa falta de credibilidad, pero es que es eso, o sea, ya son tantos colegas, tantos compañeros que le entran a la mentira, a esta parte, que me imagino que va a ser difícil para el juzgador decir, este sí, no, quién sabe, no sé. Pero ¿no? yo creo que hasta nos conocen, ¿no? Ya es parte, sí, en su mayoría, sí. Yo creo que la actividad realmente en materia de familia, siempre enfatizo que en materia de familia es donde más se presta a esta condición de generar. Estábamos muy acostumbrados a hablar de un estricto derecho, era como que nuestra palabra favorita, mercantil, civil, estricto derecho, y aquí en materia de familia pues hay suplencia, ¿no? Sin embargo, bajo esa figura de la suplencia necesitamos llegar a esa verdad material pues con esa probidad, este alcance, creo, de la oralidad, que desde mi punto de vista tuvo que haber sido la primera forma. Ya tenemos oralidad penal, mercantil, laboral. Creo que el derecho de familia tuvo que haber sido primordial. ¿Por qué? Porque ya van a tener un acceso directo con el juez. Ya podemos, ahora sí, ya sostener una mentira, como lo decías, en forma por escrito, pues ya no es tan, porque a veces ni siquiera como juzgadores estábamos en el desahogo de las pruebas. No nos permitía, ¿no? Salvo que algún caso se estuviera, ahí estábamos presentes, porque sabíamos que se estaban corriendo 3 audiencias en el mismo momento, y tenía 3, 4 sentencias por emitir ese día, y tenía que firmar 90 a 150 acuerdos, y tenía que revisar exhortos, oficios. Era un actuar multidisciplinario, que creo que para que el juzgador pueda funcionar, todas esas cuestiones administrativas, hasta de enviar o revisarles un exhorto, debe de salir ya de la función del juzgador. Debe haber un departamento, ya el juez ordenó el exhorto para que lo gire la autoridad que corresponda, porque ya está ordenado por un juzgador. Pero tener también que estar revisando hasta los oficios, y el responsable es uno como juzgador, porque tu juzgado era el responsable. Se fue mal, sí, pero fue. Bueno, éramos hasta sancionados o apercibidos, porque el folio del tomo, del folio del testimonio, no iba mal. Y yo decía, o sea, ¿todavía quieres que yo me ponga a revisar que mi oficial ponga los números correctos del 1 al 700 en 3, 4, 5, 10 tomos? No era posible, cuando realmente yo decía, bueno, si quieren sanciónenme por eso, pero yo lo que quiero ver este caso, porque hoy tengo que resolver qué custodia, a quién de los dos papás voy a dar esta custodia, porque esta familia realmente está conflictuada. Creo que ese es un punto clave, que le tenemos que quitar a las juzgadoras todas esas cargas administrativas, porque a veces hasta de verdad queremos este informe de cuántas llevaron, y a ver, espérame, quiero resolver a este niño, y tú quieres que hoy te dé una lista, cuando debe de haber un departamento administrativo en esa área para que den las estadísticas. Y si no, ¿quién es? El juzgador, el responsable. Por eso es que tenemos que enfocarnos en resolver, y creo que la oralidad lo va a dar. Ahora sí, los juzgadores, no creo que vaya a pararse un juzgador, de verdad, a una audiencia sin conocer el expediente. O sea, yo no puedo creerlo que eso vaya a pasar. Va a ser increíble, o sea, de verdad. O sea, tenemos que sentarnos, porque ya va a haber una cámara, ya va a haber una obligación de explicarle también sus derechos, porque lo dice literal, tendrás que explicarle a cada uno al inicio de las audiencias. Hay una parte en materia de familia
que te obliga. Claro. A ver, juzgador, explica la institución procesal a la que van a entrar en conflicto. Y es conocer no tan solo la normatividad, conoce jurisprudencia, conoce tratados, conoce precedentes, conoce hacia dónde vamos para resolver ese tipo de conflicto que nos están presentando y que, como lo saben, cada vez son más difíciles. Claro. Se vienen interactuando figuras que a veces ni teníamos ni idea. Dije, hoy hay este caso, entonces ahí viene el impacto de los juzgadores, que bueno, vamos a estar ahora sí que bien pendientes de su trabajo también. Chicos, pues ya el tiempo se nos agotó, se nos acabó, como Nos se dan falta más cuenta. tiempo. Sí, hay mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar. Sí. De verdad, ojalá y Ay, aceptes gracias, Lalo. una invitación y varias invitaciones más Seguro. para hablar. Tenemos Ay, muchos hacemos temas, muchos temas en este tema del nuevo código, de la oralidad, de Sí. ¿no? las cosas que a lo mejor tú consideras que pudieran sí funcionar, algunas que tú dices, no, esto, por ejemplo, esta parte que dices, ¿no? De lo administrativo, Sí. de quitar lo administrativo, pues sería muy buen punto. En algunos lugares lo resuelven, facultan a un secretario, Sí. y ese es el que firma los exhortos. O hay departamentos específicos. Y hay, me acuerdo, ajá, a ver. no, ya hay juzgados especializados. Nomás es para puros exhortos y dale. Sí, así. Sí. Y cosas así, ¿no? Lo van arreglando de diferentes maneras, pero se va arreglando, ¿no? Con voluntad y escuchando a la gente, las experiencias. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quieran adicionar algo para Sandra, cerrar. no sé, ¿a ti te gustaría cerrar con algo? Ay, pues gracias. Sus palabras alimentan mi alma. Voy a empezar ya. Esa será la primera parte del foro y dije, voy a empezar porque tengo mucho que regresar. Tengo la oportunidad de dar lo que pude asimilar en mi corazón por mucho tiempo y creo que lo vamos a hacer con amor y sobre todo en este nuevo reto que tenemos todos los abogados. Claro Y que gracias. sí, y mi querida Sandra, más que una plática, más que una entrevista, estoy segura que Tlaloc va a coincidir conmigo. Tómalo como un reconocimiento a tu trabajo. La verdad es que te admiramos, te respetamos, reconozco tu capacidad humana, tu capacidad como jueza en materia familiar. De verdad que puedo decir que generaste parteaguas en el Poder Judicial y también me queda claro que tienes una función fuera del Poder Judicial y quizás a lo mejor no lo tienes hoy muy claro, pero seguro que va a ser igual de extraordinario como lo has hecho siendo operadora del derecho de familia y muchos te necesitábamos afuera también para seguir aprendiendo, para seguir capacitándonos. Y yo estaré pues muy ansiosa de algún día tener el privilegio de ser tu alumna, de aprender de ti todos los días, porque la verdad es que nos proyectas circunstancias que a veces ni siquiera podemos ver en lo ordinario, así que va a ser un privilegio pues ahora tenerte de este lado y aprender de ti. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos, que tengan muy buena mitad de semana. Tlaloc, hoy es miércoles. Porque no sabían en qué día estábamos, Tlaloc. Ya no sabían en qué día, pero sí los esperamos el día viernes y toda la semana y el resto del tiempo. Muchas gracias. ¡Ánimo! Gracias. Adiós.